gusto, como siempre, poder saludarles. Bienvenidos. Me da gusto reencontrarnos en este espacio como cada lunes a las 10 en punto para discutir entre todos de temas importantes. En esta ocasión, candidaturas independientes desde la perspectiva de los partidos políticos. Así que bienvenidos. Bueno, ya los vieron, algunos también ya los escucharon y tenemos casa llena. Les quiero presentar a quienes hoy están con nosotros. Empezamos por el Partido Acción Nacional, si les parece bien. Así que, Armando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Armando Enríquez Flores es representante suplente ante el Consejo General del IEN. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y vamos ahora con el PRI, por supuesto, es Víctor Manuel Tinoco Vázquez, secretario de Acción Estatal del Comité Directivo Estatal del PRI. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Lupita. Buenas noches ante el auditorio. Muy agradecido por esta invitación. Bienvenido. Del PRD nos acompaña Efraín Medina Moreno. Él es representante suplente ante el Consejo General del IEM. Muchas gracias. Lupita, buenas noches. ¿Qué tal? Y en esta ocasión nos acompaña por el PT Ascensión Piña Patiño. Él es representante suplente ante el Consejo General del IEM. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La orden, Lupita. Del Partido Verde, ahora nos acompaña Martín Fernando Alfaro. Él es representante ante la Comisión de Acceso a Medios y también de difusión para de propaganda también, ¿verdad? Y bueno, pues esto es del Instituto Electoral del Estado de México. Martín, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches. De Movimiento Ciudadano, un pues invitado que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Nos acompaña Horacio Jiménez López. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es representante propietario ante el Consejo General del IEM. Y también de Nueva Alianza nos acompaña en esta ocasión José Salvador Martínez López. Él es representante suplente ante el Consejo General del IEM. Muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Lupita, buenas noches. Buenas noches a todos en la mesa. Bienvenido. Vamos, si les parece bien, a empezar con la voz de los ciudadanos. Para nosotros es muy importante porque este programa lo hacemos, como ustedes saben, entre todos. Así que adelante con sus comentarios. Es sano, los partidos se hacen con las personas somos las que decidimos. Me parece muy sano este tipo de ideas, sí, de elección. Muy bien, muy buena, porque los partidos políticos han hecho un botín prácticamente del dinero que siempre se les asigna. Estaría muy bien, estaría mejor, porque así no habría tanta corrupción. Pues sería bueno para que pudieran tomar en cuenta nuestras propuestas y que todo lo que prometieron los políticos y luego no cumplen, pues los ciudadanos lo pudieran realizar. Pues bueno, hay más libertad para todos los ciudadanos para poder participar en las elecciones. Yo creo que estaría bien porque como los partidos hay algunos que ya no han convencido, entonces sería muy buena opción. Pues estaría bien porque de todas maneras los partidos políticos hacen coaliciones y pierden su esencia de ser un partido independiente de otro. Me parece bien, es algo natural, pero para eso pues deberían tener cierta preparación, no nada más lanzarse por lanzarse, ¿no? Cualquier gente del pueblo, de la comunidad, se puede proponer, pero si no sabemos, pues de nada sirve. Me parece bueno y ayuda bastante a lo que es la democracia, ya que los partidos sí pueden tener muchos conflictos de intereses y ya un ciudadano se va por los ciudadanos. Pues como siempre, interesante la voz de los ciudadanos y empezamos con Armando, si te parece bien. ¿Qué piensas de esto que has escuchado esta noche? Bueno, fundamentalmente, al parecer no solo entre quienes lo plantean así con el trabajo que hicieron ustedes, sino es un clamor popular
el avalar las candidaturas independientes. Yo sigo convencido de que el nombre correcto es candidaturas independientes para empezar y no candidaturas ciudadanas, porque todos quienes militamos en algún partido político, al final de la tarde también somos ciudadanos. Me parece, por una parte también, que hay una confusión generalizada en cuanto a pensar que por sí las candidaturas independientes van a eliminar problemas de corrupción, de dinero, de promesas incumplidas, y me parece que esta confusión tiene que ver precisamente con lo que acabo de comentar de candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. No alcanzan los ciudadanos a diferenciar esta premisa de que todos quienes integramos un partido político con intereses, algunos legítimos y algunos no, al final de la tarde somos ciudadanos. Creo también que cumplimos con un precepto constitucional que desde 1917 establece el derecho de votar y ser votado a todos los mexicanos, independientemente de si participan en un partido político o no. Creo que con esta propuesta recientemente aprobada, hasta donde creo por unanimidad en el Congreso local, se está cumplimentando este mandato constitucional, y al final creo que es un ejercicio que no por sí, pero en el transcurso de su desarrollo y de su reglamentación secundaria, tenderá a fortalecer nuestra democracia. Víctor, ¿tú qué comentas esta noche? El Partido Revolucionario Institucional ha fijado su posicionamiento muy claramente, ¿sí? Tanto en el Congreso de la Unión participó dentro de las iniciativas para reformar la Constitución, y estamos próximamente a reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en pro de las candidaturas independientes. Cabe señalar que, como resultado de la 21ª Asamblea Nacional del PRI, se tiene contemplado entre los estatutos del Partido Revolucionario Institucional la postulación de miembros del partido, siempre y cuando soliciten una autorización y lo obtengan el Comité Ejecutivo Nacional. De tal manera que esta disposición estatutaria reconoce plenamente la posibilidad de que en su caso existan las candidaturas independientes. En el caso particular del Estado de México, el gobernador del Estado de México, junto con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, presentaron una iniciativa que fue aprobada el 20 de este mes, en donde se contempla la figura de las candidaturas independientes en estricto cumplimiento de una disposición constitucional, ¿sí?, que estaba prevista en un transitorio de la reforma del 2012 que se dio a nivel federal, que contempla la figura de las candidaturas independientes. Cabe señalar que todavía hasta este momento queda pendiente la reforma, la aprobación por parte del constituyente permanente de la reforma al artículo 116, fracción cuarta, para estar en plenitud de considerar las candidaturas independientes. ¿Cuál es la historia de las candidaturas independientes en México? Muchas veces no lo conocemos, pero desde 1810 hasta 1911 existían solamente las candidaturas independientes. Posteriormente, en 1911 aparecen los partidos políticos, pero siguen subsistiendo las candidaturas independientes. Es hasta 1946 donde se crea realmente el sistema de partidos políticos, cuando desaparece la figura de las candidaturas independientes. De 1946 hasta 2012 desaparecieron las candidaturas independientes en base al sistema de partidos políticos que reglamenta nuestro pacto federal. Efraín, adelante. Pues me parece que nuestro partido, consecuente como es en el tema de la participación democrática de la sociedad, está metido en el tema. El día de hoy anunciamos que mañana nuestro grupo parlamentario presentará esta iniciativa de candidatura independiente en la lógica de fortalecer la participación ciudadana en las elecciones. Tenemos que reconocer que hay un desgaste del conjunto de los partidos, del sistema político, porque si nos ponemos a revisar la cantidad de ciudadanos que participan en cada proceso, no llegamos al 40%, andamos en un estimado del 35%. Tiene muchas explicaciones este fenómeno, pero me parece que uno de estos elementos es que los ciudadanos no están confiando ya en los partidos. Nosotros, consecuente, como decía, en este tema, presentaremos una iniciativa que se diferencia de algunas otras de compañeros de partidos políticos.
Nosotros creemos que la naturaleza de la candidatura independiente precisamente no debe de autorizarse la coalición o la alianza con partidos políticos porque pierde naturaleza, ni deben ser dirigentes en los últimos años previos a la elección, no deben ser tampoco ex candidatos que pierdan en un proceso como pasó en Zacatecas, ¿no? Este ciudadano que ganó en un municipio pequeñito ahí en el Reciente, así es, él en su origen era panista, perdió o no le permitieron ahí el registro, participó como candidato independiente y ganó. Nosotros también creemos que hay una etapa pues de obtención del respaldo ciudadano, ¿no? Que es que el 2% de la lista nominal, ya sea para gobernador, para diputado en su distrito, para el ayuntamiento, puedan respaldar esa candidatura independiente con estas características. Muy bien. Creemos, para terminar esta primera parte, que tampoco podría, digamos, participar del dinero para la campaña, ¿no? Porque me parece que eso generaría una perversión. Si se me permite el término, habría muchísimos candidatos independientes. Solamente aquel que pudiera obtener el triunfo en su oportunidad pudiera ser resarcido en la parte económica que ocupó pues para ganar la elección de que se trate, ¿no? Ascensión. Bueno, el Partido del Trabajo le da la bienvenida a las candidaturas independientes. Como ya alguien lo comentó, habría que definir. No es lo mismo candidatura independiente que candidatura ciudadana. Se hace referencia a una candidatura ciudadana que gana en un municipio de Zacatecas, pero entendiendo que este personaje ya había sido presidente municipal por un periodo anterior. Así es. 2007-2010, o sea, no era un ciudadano netamente común. Era un candidato, un presidente municipal emanado de las siglas de un partido político, y declaración de esta misma persona, él dice que su partido le cerró las puertas y por eso buscó. Recurre, se le da la oportunidad, cubriendo ciertos requisitos con el 15% de las firmas de la lista nominal del municipio, que superó las 1.400 firmas, y gana la presidencia municipal. Pero ¿hasta dónde en el Estado de México estamos preparados para recibir las candidaturas independientes ciudadanas? Primero, el gobernador el día 2 de julio de este año anuncia la iniciativa, y que a través de la Secretaría General del Gobierno se presenta ante la legislatura. A una semana aproximadamente de haberse presentado, el pasado día 20, en el primer día, en la primera sesión de la instalación del tercer periodo ordinario, se aprueba. Nosotros consideramos que es una iniciativa que se aprueba a fast track. No ha habido el suficiente tiempo de revisión. Creo que falta mucho por hacer en esta reforma constitucional en el Estado, pero viene lo más importante. Ya una vez aprobada esta reforma constitucional en el Estado, ahora viene, y corresponde a los diputados por supuesto, realizar un estudio minucioso de la reforma a la ley secundaria, porque después de que se apruebe la ley secundaria, que intervenimos todos los partidos políticos por supuesto en la Cámara, viene posteriormente la modificación a la normatividad interna del instituto. Pero una candidatura va a haber una serie de coincidencias, pero también puede haber una serie de no coincidencias, porque si es cierto que la Constitución nos da el derecho de votar, pero también nos da el derecho a ser votados, entonces la ley nos debe garantizar a todo ciudadano derechos iguales, obligaciones iguales. ¿Cómo se va a registrar esta candidatura? ¿Cómo va a ser campaña? En fin, o sea, son muchos temas. Es un tema muy delicado, pero muy interesante, que esto abriría la pauta para que el abstencionismo tenga una opción más fuera de los partidos políticos. Bueno, y viene lo bueno entonces, ¿no? En el asunto de la discusión de la reglamentación. Te escuchamos ahora, Martín. Gracias. El Partido Verde Ecologista de México también avala las candidaturas independientes, tanto en el país como en el Estado de México. Yo creo que las candidaturas independientes también son una necesidad, lo que actualmente se conocen como los derechos humanos.
todos están vinculados con los derechos políticos electorales. Esto tiene un marco jurídico, lo que encontramos en el Pacto de San José, en donde todos los ciudadanos tienen la facultad de votar y ser votados. Entonces yo, aparte del reclamo, ¿no?, también de la sociedad, que también de alguna forma quiere tener acceso también a formar parte a un puesto de elección popular, de alguna forma esta reforma va a acercar a la población a lo que es la democracia del país. La gente se va a encontrar más interesada, posiblemente vamos a poder abatir también el abstencionismo que tanto daña lo que es la democracia en nuestro país, en el Estado de México. Entonces, de alguna forma, cuando los ciudadanos son sabedores de que pueden ser candidatos a puestos de elección popular, entonces yo creo que va a crecer de alguna forma esa inquietud o ese deseo de poder salir en día de la elección para votar, ¿no? Porque ya no solamente van a votar por candidatos que sean registrados por un partido político, sino también por aquellos candidatos que no van a tener ningún patrocinio o que podríamos decir de alguna forma van a ser de alguna forma independientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas candidaturas independientes yo creo que ya fue de alguna forma, o ya más bien, ya se aprobó en lo que es la legislatura del Estado de México por unanimidad de votos. Ahora lo que falta es la ley secundaria para que ésta se reglamente y funcione de una manera adecuada. Yo creo que por ahí hay algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en relación a esta reforma, como puede ser el financiamiento público, porque yo creo que es uno de los aspectos más importantes, ¿no?, que tiene que ver con esta situación. Muy bien, Horacio. Bien, muchas gracias. A mí me toca hoy defender dos posturas dentro de la misma situación. Primero, la de mi partido político como actor del mismo, además orgullosamente, y la otra, haber presentado en días pasados una iniciativa ciudadana en ejercicio de mi derecho constitucional, donde en la materia de la reforma constitucional de candidaturas independientes, pues quise participar. Estoy totalmente de acuerdo con Armando que las candidaturas independientes son candidaturas independientes absolutas. No estamos hablando de candidaturas ciudadanas, porque si vemos el primer requisito constitucional de elegibilidad nos dice ser ciudadano mexicano. Bueno, pues eso hace que todas las candidaturas, tanto en el sistema de partidos políticos como en este sistema independiente, pues todas sean candidaturas ciudadanas. En segundo término, esta reforma o esto que está pendiente en la fracción cuarta del 116 constitucional es muy serio, porque ahorita nos está presentando una acción de inconstitucional de que el 116 nos dice que es exclusividad todavía de los partidos políticos el registro de las candidaturas y nos contraviene un régimen contra otro, y en la supremacía de la ley pues está todavía el 116 constitucional, aunque solo tiene una salvedad, que nos está hablando de los usos y los costumbres de los mal llamados pueblos indígenas, porque yo hablaría de pueblos originarios de México, la India nos queda todavía muy distante. En estos pueblos originarios de México, donde sí se puede aplicar el uso y la costumbre, que esas sí son candidaturas independientes puras. Aquí se hablaba correctamente de la historia de las candidaturas independientes, que es una figura que siempre ha existido en México. Y se hablaba que desaparecieron con el sistema de partidos políticos. No es cierto, porque todos los partidos políticos tenemos la figura abierta de las famosas candidaturas ciudadanas, o las externas más bien, donde recibimos a ciudadanos puros sin tener un grado de militancia, y más allá, quiero decirlo con todas sus letras, no respetando los derechos militantes de nuestros agremiados, tomando sin procedimiento un candidato externo, haciendo a un lado a los aspirantes internos. Yo siento que todo esto lo tenemos que decantar y lo tenemos que fortalecer. El sistema de partidos políticos, siente mi partido que se fortalece mucho con la candidatura independiente. ¿Por qué? Porque no solo puede ser como esta barbaridad, y lo digo con todas sus letras, que pretende en su iniciativa el Partido de la Revolución Democrática, donde se le ponen limitantes a todos aquellos que tengan una extracción de un partido político. Si el partido político no permite el desarrollo de su actor social, él es muy libre de ejercer su derecho de votar y ser votado y salir a la calle a ejercerlo. Claro, con reglas que nos permitan
el punto más importante de los baluartes de la democracia, que es la equidad. Este es el punto más grave. Se decía que es una iniciativa que fue conjunto, la que presenta el gobernador, hace suya la Junta de Coordinación y se suma la presentada por un servidor en un dictamen que sufre modificaciones y llega a un gran dictamen y que se aprueba. Pero es nada más la reforma constitucional para que exista la figura como tal o para formalizar la figura como tal. Sin embargo, vamos a llegar a una legislación secundaria donde se dice, sí puede ser candidato ciudadano, pero no con todos los derechos. Candidato independiente, pero no con todos los derechos. No te puedes coaligar, no puedes tener recursos económicos, que ya de suyo hay una gran diferencia entre el poderío de los partidos políticos y de un ciudadano independiente, que nos va a poder generar grandes problemas. Pero además también otro tema muy importante, que también es una discusión muy interesante en cuanto a semántica: la sociedad civil. Todos decimos, este es de la sociedad civil. ¿Quién entonces no es de la sociedad civil? ¿Un militar cuando se despoja del uniforme no es civil? Bueno, la sociedad civil organizada también debe de tener un espacio de participación en estos espacios para poder construir estas candidaturas. A todo aquello es donde le ponemos los candados. Se ha hablado mucho del caso de Zacatecas y con esto quiero concluir mi primera participación. Se dice que no se les debe permitir el acceso a situación económica, acceso a medios, no deben de haber sido dirigentes o candidatos de otro partido. Bueno, entonces, pues vamos a regresar a aquella historia del príncipe de Gales, que cuando le pusieron tantos requisitos negativos al rey para que pudiera ser un hijo suyo príncipe, pues presentó un recién nacido porque no hablaba inglés y porque no tenía todas las materias que está aquí. Nada más que aquí tenemos una limitante: un niño recién nacido no tiene la calidad de ciudadano para poder competir con todas estas limitantes que le construimos. Se habla mucho de Zacatecas, y aquí lo quiero dejar muy puntualmente: fue alguien que tuvo que notariar el apoyo ciudadano para poder participar, algo que no hacemos los partidos políticos, donde hoy a la fecha no certificamos si nuestra militancia es conforme a la ley. Muy bien. Salvador. Bien. Como vimos en tu reportaje, las candidaturas independientes han despertado gran interés en la ciudadanía. Esto porque los ciudadanos ya no se sienten debidamente representados por los actuales partidos políticos y difícilmente se sumarían y militarían en uno de ellos. Para Nueva Alianza es muy importante estudiar el diseño jurídico e institucional que se le van a dar a estas candidaturas independientes. Primero, para evitar que el número de candidatos independientes prolifere de tal forma que la organización misma de las elecciones se torne compleja e inviable financieramente. Y por el otro lado también este diseño jurídico va a tener que seguir fortaleciendo a los partidos políticos. En este caso, el sistema de partidos políticos, no obstante sus deficiencias, sigue siendo, en todas las democracias del mundo, sigue siendo el mejor instrumento para que el ciudadano llegue al poder. Por último, quiero decirte que son varios temas a estudiarse. El tema de precampañas, ya que el ciudadano que pretende inscribir su candidatura tendrá la obligación de tener el respaldo de un determinado porcentaje de la ciudadanía del territorio en el que pretende competir. Este no sería un acto anticipado de precampaña. El financiamiento público, como bien lo han dicho aquí en la mesa, tiempos de radio y televisión y sanciones a los que incumplan la normatividad. Esas son las cuestiones que tenemos que estudiar. Muy bien, pues con eso, si les parece bien, regresamos. Nosotros vamos a una pausa y enseguida estamos entre todos. Continuamos con más. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros aquí entre todos y regresamos con Armando, ¿te parece bien? Porque tú decías hace unos momentos, se requieren ciudadanos químicamente puros, eso no es lo que se está buscando. A ver, platícanos. Sí, mira, son varios los puntos. Principalmente recordemos qué son y qué deben ser los partidos políticos. Porque a mí me parece que los ciudadanos, cuando se les pregunta, establecen de suyo y sin mediar ninguna reflexión, un encono en contra de los partidos políticos, asociándolo a malas prácticas de muchos políticos a lo largo de nuestra historia. Hoy recordemos que los partidos políticos como organizaciones superiores de la sociedad organizada son un vínculo entre el Estado representado por el gobierno y los propios ciudadanos y que han servido en muchos de los casos como válvula de presión para diversas inquietudes sociales. Y si no, veamos los ejemplos en la primavera árabe o en los países del Medio Oriente que por carecer de partidos políticos han tenido verdaderos baños de sangre y no les ha servido de mucho, como el caso egipcio. Por otra parte, y en cuanto a la participación ciudadana ya en las candidaturas, que de suyo me parecen adecuadas, como lo establecía ya, al cumplir un mandato constitucional de votar y ser votados para todos los mexicanos, sí debemos de procesar una reglamentación muy clara que no permita el abuso de los partidos políticos o hacia los partidos políticos con esta cuestión de las candidaturas ciudadanas. Evidentemente, y aquí es la parte que tú comentabas, no existimos ciudadanos, seres humanos químicamente puros, o salvo los bebés recién nacidos, como comentaba Horacio, porque al final de la tarde, aún si yo no participara en ningún partido político, sí he tenido una preferencia electoral todas las veces que he ido a votar, y eso ya elimina la pureza de una candidatura eminentemente ciudadana. Creo que lo que plantea como iniciativa para la reglamentación secundaria el PRD tiene argumentos muy fuertes que deben de ser considerados para evitar precisamente estos abusos desde y hacia los partidos políticos, con reglas que nos permitan la equidad, como también ya se planteó aquí, y que al final de la tarde el trabajo fuerte de esta cuestión de las candidaturas ciudadanas pues se va a circunscribir precisamente a esta reglamentación secundaria. ¿Hasta dónde puede ser el ciudadano? ¿Hasta dónde los partidos políticos? ¿Y de qué manera podemos enriquecer esa participación de los ciudadanos en la consolidación de nuestra democracia? Muy bien, Efraín, necesitamos ¿qué para la reglamentación? A ver, bien, ciudadanos puros, ciudadanos recién nacidos, como decía Horacio. Yo creo que sí hay que aclarar algunas cosas. Evidentemente que hay que romper la exclusividad de los partidos políticos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular. Esa parte tiene que ayudar a abatir el abstencionismo y nosotros creemos que en medida de eso también a los partidos dominantes, a mayor participación de la gente, no les va bien. Entonces generamos un ambiente más democrático. También me parece que tenemos que precisar que lo que nos hace iguales con el ciudadano que aspira y los partidos es precisamente que ambos somos contendientes por un cargo de elección popular. Sin embargo, no somos iguales. O sea, porque si no, pierde naturaleza la famosa candidatura independiente. ¿Por qué es independiente de qué? Pues de los partidos políticos. Si nosotros decimos, los ciudadanos que se quieren registrar en este proceso, si pueden coaligarse con un partido político, entonces ya no hay tal independencia. Hay un vínculo con un partido político determinado. Si se registran en un proceso interno, ¿no?, para aspirar a un cargo y lo pierden y corren a registrarse como candidato independiente, me parece que también ahí hay otro vicio, ¿no? Y si fueron dirigentes de un partido político,
pues evidentemente que ahí hay cualquier cosa menos independencia, ¿no? Entonces me parece que esas son las partes que tenemos que reconocer, y por eso es que no somos iguales los partidos políticos con los ciudadanos. Por eso en esta iniciativa que presentamos hay ciertas diferencias, ¿no? Esta parte de lo que le llamamos la etapa de la obtención del respaldo ciudadano nos parece fundamental, porque además involucra a una cantidad de ciudadanos también para que apoyen a este ciudadano en su aspiración, ¿no? El tema de no participar con dinero público en la campaña nos parece también importante. Hay una reglamentación en esta propuesta que se estará presentando mañana, donde si el candidato ciudadano independiente, todos somos ciudadanos, ya lo hemos reiterado aquí, que también me parece se ha abusado del término. Yo he visto ayuntamientos que dicen un gobierno ciudadano, bueno, todos lo somos. Pero sí me parece que el candidato independiente que gane, bueno, pues tiene derecho a que se le reembolse la cantidad de dinero que ha gastado en esa campaña. No estamos proponiendo el 51% de lo que haya gastado. Entonces, en esta lógica, como lo decían ya algunos compañeros, de adecuar nuestra legislación a lo que le han llamado algunos politólogos los derechos políticos de la tercera generación, ¿no? Donde se garantiza el derecho de votar y ser votado, no con exclusividad de los partidos políticos, es un triunfo, y por supuesto que el PRD está empeñado en esta contienda. Víctor, ¿cuáles deben de ser las reglas, financiamiento, tiempo, sanciones, firmas? Las reglas yo creo que deberán quedar debidamente definidas, primero a nivel federal en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, tal como lo establece la reforma constitucional, tenemos un año para hacer la reforma al Código Electoral del Estado de México. Las principales reglas se dan en tres grandes rubros. Primero, el porcentaje que se requiere un ciudadano para postularse como candidato independiente. En el caso particular de Zacatecas es el 15% de la lista nominal. En el caso de Quintana Roo, el 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Es el primer tabú. ¿Qué porcentaje de firmas se necesita? Ese porcentaje de firmas se llama sistema de firmas. A nivel no nada más nacional, sino internacional, se manejan sistemas de firmas y existe una discordancia total en Europa. Inclusive hay quienes piden el 15%, hay quienes piden el 2% y hay quienes piden 20 ciudadanos. O sea, aquí habrá que hacer las valoraciones correspondientes. Por lo que hace al otro gran rubro es el financiamiento. De que se tendrá derecho, como en el caso de Zacatecas, en Zacatecas les dan la posibilidad, tal como lo manifiesta el PRD, de que en caso de que triunfan, obtengan el 50% del financiamiento, que demuestren a través de la fiscalización que gastaron 100 pesos, les darán 50 pesos de lo que utilizaron para fiscalización. En el caso de Quintana Roo, ahí se maneja y se le otorgan recursos como si se tratara de un partido político con registro local. Aquí habrá que hacer las valoraciones correspondientes. En el caso de tiempo de radio y televisión, tendrá que hacerse un análisis previo de lo dispuesto tanto por la cuestión política en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, como lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que el Instituto Federal Electoral es el órgano responsable de la asignación de los tiempos. Entonces, para poder asignar tiempos, primero tenemos que hacer una reforma a la legislación federal, ¿sí? De tal manera que el órgano federal pueda asignar los tiempos. Y solamente voy a hacer una precisión. Sí. Hace rato se hablaba de que las candidaturas independientes han existido, todavía no es cierto. La candidatura independiente es una modalidad de postulación de candidatos, ¿sí? Y de 1946 al 2012 solamente existían modalidades de postulación y era un derecho exclusivo de los partidos políticos. Las modalidades de postulación que se tenían es de partidos en lo individual. Te hablan, Horacio. De partidos en coalición y de partidos en candidatura común. Esas eran las modalidades de postulación de candidatos desde 1946 hasta el 2012. A partir del 2012, ya lo vimos en Zacatecas. En Zacatecas se registraron 8 candidatos independientes. Uno ganó, ¿sí? Entonces, aparece ya en Zacatecas, Quintana Roo, Tlaxcala, ¿sí? La semana pasada en Querétaro, el día 20 en el Estado de México, la modalidad de postulación de candidatos a través de la candidatura independiente. ¿Sí? Antes de 1946 existía. Después del 2012 ya puede hablarse de candidaturas independientes en nuestro país y en particular en el Estado de México. Horacio. Bien, aquí hay una diferencia simple y llanamente semántica. El rigurismo de hablar de que la candidatura independiente como tal, teniendo que estar plasmada en las leyes, es tanto aquello
como muchas prácticas que tenemos en la sociedad mexicana, como, por citar alguna, el 115 constitucional le da la obligación al ayuntamiento de otorgar la seguridad pública, y resulta que todo el mundo anda contratando empresas privadas, y aún así lo único que hacemos en lugar de regularlo es generar una ley de seguridad privada. Es lo mismo. Las candidaturas independientes existen desde el momento en que los partidos tenemos candidatos externos, incluyendo al Revolucionario Institucional, donde son candidatos que, bien se ha dicho en esta mesa, son efímeros, y los partidos somos instituciones que pertenecen. Y yo pudiera citar hasta 3 candidatos del Revolucionario Institucional. El artículo 35 del Pacto Federal, ¿sí?, antes de la reforma, y el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como un derecho exclusivo de los partidos políticos postular candidatos. A ver. ¿Sí? Un derecho exclusivo de postular candidatos. Derecho de los partidos políticos. ¿Sí? No así de los ciudadanos. ¿Sí? Hacia el interior de los partidos existen procesos internos para la postulación de candidatos, que es una cosa totalmente distinta. En los procesos internos para postular candidatos, todos los partidos políticos, en base a los estatutos, determinamos a quién podemos postular. ¿Sí? Inclusive hay muchos partidos políticos que contemplan como regla postular candidatos que provienen de la ciudadanía, pero la postulación la hace el partido político, ¿sí?, con precisión. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido plenamente en diversas tesis jurisprudenciales, que no es lectura, ¿sí?, la no posibilidad, hasta antes del 2012, la no posibilidad de registro de candidatos independientes. Caso particular, uno de esos ejemplos eran candidatos emanados del Partido Revolucionario Institucional, fueron dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, se quisieron registrar como candidatos independientes, eran parte de un partido. Wow. Pero al momento que se registran como candidatos independientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no procede. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tú lo conoces bien, ¿sí?, también reconoció plenamente la no posibilidad plena de registrar candidatos independientes. Y les decía siempre, ¿sí?, ¿por qué? Porque es un derecho exclusivo de los partidos políticos. No hay que confundir el proceso interno para postular candidatos. Cosa que va a cambiar ya después de la reforma, ¿no? Mi intervención. Dice mi querido Víctor, conozco perfectamente todo este bagaje de construcciones legales pro partidos políticos. Sin embargo, no quiere decir que los partidos tengamos o hayamos tenido hasta este momento el exclusivo derecho de registrar, y no hablemos de actores independientes que tuvieron, por una necesidad de falta de evolución legal, tenerse que registrar por la vía de partidos políticos. Conozco perfectamente la jurisprudencia, conozco perfectamente el marco legal. Sin embargo, la figura era candidatos a un partido político, siendo en la realidad candidatos independientes. Eso es a lo que me refiero con que siempre han existido. Yo me quiero acercar más al punto de la evolución de la sociedad. La sociedad ha evolucionado de tal manera donde ha generado un rechazo que nos debe de poner a pensar muy seriamente a los partidos políticos. Un rechazo donde en el latinómetro estamos abajo de los policías. Válgame Dios. ¿Y esto qué es lo que ha generado? Que tengamos un rechazo que genera abstencionismo. Por eso, en mi intervención anterior dije que la candidatura independiente va a fortalecer el sistema de partidos políticos, porque ahora sí se acabó aquel principio donde del interior de los partidos políticos dinamitamos al propio partido, donde decimos que es que no me respetaron, es que pusieron un candidato de amiguismo, de compadrazgo, y tendrá que probarse en las urnas si es real su tesis para poder convencer a las sociedades. Ahora, por último, yo quisiera comentar un punto muy importante que tocó Efraín. Efraín nos habla de que esto no debe de ser el espacio de premio de consolación de los que no ganaron una candidatura en los partidos políticos. Definitivamente no, porque aquí volvemos al principio que nos habla Armando. Ni dañar al ciudadano ni dañar al partido político, en igualdad de circunstancias participar. Si al interior de un partido político tenemos por obligado la participación en una precampaña, lo mismo tendrá que hacer el ciudadano que pretenda ser candidato para demostrar que logra el umbral, en lugar de llegar a las firmas que pueden caer en el grave vicio del manejo de dinero, de recurso que no podrá ser fiscal. Muy bien, Ascensión, te escuchamos. Bueno, escucho con mucha atención, yo creo que toda la jurisprudencia y los datos que las leyes otorgan, etcétera, etcétera, que bueno que nos ilustran, pero yo creo que más bien hay que ilustrar a los diputados, los que son los que van a discutir y al final van a votar
las reglas para efecto de la candidatura de la que se trata. Existen varios antecedentes. Yo quisiera ver entonces, a través de la figura de una candidatura independiente, a un gobernador que sea emanado de una candidatura independiente sin partido. La ingobernabilidad absoluta. Quisiera ver a un presidente de la República. Igual. Ya tenemos un antecedente en el 2006. Jorge Castañeda buscó la candidatura a través de esa figura. Recurrió incluso hasta organismos internacionales, pero ya creo que es otro momento este. En nuestro continente se reconoce la candidatura independiente en varios países, como es Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y actualmente en proceso en México. Dice el compañero representante del Partido Revolución Nacional, nos queda un año para hacer todas esas reformas. Pues yo les quiero decir que el 8 de agosto del año pasado, cuando se aprueban las reformas, y ahora el día 13 de abril de este año, cuando se aprueba ya constitucionalmente con 421 votos a favor, pero desde hace un año se mandata a los estados a que adecúen su legislación a este marco legal. Y se está terminando el tiempo y no se termina, van como 27 o 28, tengo más o menos entendido. Y Fast Track lo están haciendo y está a prueba de ello la reforma que se hizo aquí en el Estado de México. Yo creo que esa reforma tiene deudas todavía con la sociedad. Porque, repito, se está trabajando el viernes por la tarde, ya entrada la noche en comisiones, y luego se aprueba en el Seno ya entrada la medianoche, después de medianoche del día 20. ¿El oscurito o cómo? Pues ya está un poco oscuro, pero está muy iluminado. Entonces nosotros consideramos que con todos estos antecedentes, el abstencionismo ya tiene una serie de antecedentes. Por ejemplo, se dice, y se le acredita a los partidos políticos y candidatos que por falta de propuesta, es que el abstencionismo está muy arraigado. Pero hay grandes estudiosos de la materia que en México, según analistas, son por falta de propuesta de los candidatos, sí. Los partidos políticos no convencen, sí, también es cierto, pero también es por falta de un sistema electoral que no promueve la participación ciudadana adecuadamente. O sea, no nada más es de los partidos políticos y de los candidatos. La abstención en México, por ejemplo, en estos 14 estados que hubo elecciones en este 7 de julio pasado, dejaron de votar 8.669.515 electores. Estamos hablando de un porcentaje alrededor del 5 o 6% de la población y alrededor de un 9% de la lista nominal nacional en 14 estados. Ese abstencionismo son varios factores los que lo promueven, y sin embargo, en términos de porcentajes, alrededor del 60% no votaron, es el 60%. Si las candidaturas comunes nos estaban dando una participación muy adecuada, viene la famosa o conocida ley Peña Nieto y las echa abajo. Nosotros creemos que una reforma le falta volver otra vez a las candidaturas comunes, la revocación de mandato, y nos vamos un poquito más allá, que se legisle incluso sobre los compromisos de campaña, que queden legislados para que estos sean sancionados en caso de incumplimiento. Porque la abstención, repito, no es únicamente producto de falta de propuesta de los candidatos de los partidos, no, también es producto de la falta de participación porque las autoridades electorales no promueven adecuadamente. Muy bien. Salvador, te escuchamos. Mira, voy a retomar algo que comentó Horacio. Las candidaturas independientes vienen a contribuir a fortalecer el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nos dan la oportunidad para corregir esos defectos que tenemos, la democratización hacia el interior del partido político. Eso es un tema central de la reforma política, ver cómo transparentar los trabajos que hacen los partidos políticos. Sin embargo, quiero comentarte algo, también puede generar una reducción las candidaturas independientes para la creación de partidos políticos locales. Ya la organización civil o la organización social ya no va a tener la necesidad de crear un partido político para poder participar en una elección. Simplemente registran su candidato
y eso les da la oportunidad. Entonces los partidos políticos locales van a venir en decremento. Quiero comentarte que en esta última elección participaron 18 partidos locales, los cuales ganaron posiciones dentro de su territorio, lograron superar votaciones de partidos políticos. Por ejemplo, en Puebla hay 5 diputados por 2 partidos políticos locales que casi corresponden al 12.9% del Congreso local. Entonces, sí son importantes, tienen tanto sus beneficios como sus perjuicios, pero a los partidos políticos nos tienen que ayudar, para que nosotros mismos nos beneficiemos, podamos superar nuestros defectos como partidos. Muy bien. Martín. Sí, yo creo que las reglas en lo que es las candidaturas independientes tienen que ser accesibles, no solamente por crear una figura jurídica como candidatura independiente, sino también se tiene que dar la oportunidad a los ciudadanos, una oportunidad real de poder acceder a un puesto de elección popular. Dentro de estas reglas no solamente tienen que ser semejantes a las prerrogativas que tenga un partido político. Yo creo que tanto derecho tiene el partido político como también la figura de candidato independiente. ¿Cuáles serían estas reglas? Bueno, la regla sería, por ejemplo, entrar en lo que es el derecho a radio y televisión para lo que es la propaganda electoral. Otra cosa importante sería, no sé, ver la situación de la representación proporcional en cuanto a lo que es las candidaturas independientes, porque si los partidos políticos lo tienen como un derecho, bueno, imagino que también los candidatos que son independientes pues tienen que jugar en esas mismas reglas, porque van a jugar en un mismo escenario electoral, ¿no? Una regla no puede ser diferente a de un partido político. Bueno, dejamos claro que un partido político pues es una estructura, ¿no? Y una candidatura independiente pues es una sola persona. Tal vez las reglas no sean parecidas, pero tendrán que ser semejantes, ¿no? En donde los candidatos tengan una vía accesible para poder llegar a ejercer ese derecho como candidato independiente. Muy bien, nos quedan unos minutos y me gustaría que termináramos este encuentro con alguna reflexión, con qué nos vamos esta noche, y si te parece bien, Salvador, me gustaría empezar contigo. Mira, hablamos de descrédito de los partidos políticos, que por eso es que se crean, por eso es que se le da al ciudadano esta posibilidad. Pero sí hay que ver los factores, tener en cuenta esos factores. Un factor es que hay desigualdad entre la sociedad. Hay gente que no se siente bien representada o los que están en el poder son los que dominan claramente esta situación. Otra cuestión es de que la organización del Estado se ha venido hecho muy compleja y la ciudadanía a veces ignora en gran medida cómo se lleva a cabo esta situación. El tercero sería que la ciudadanía ya tiene más conciencia con la creciente organización para defender sus derechos y hacerlos valer. Y por último, los medios de información masiva han venido ya jugando un papel muy importante. Entonces, ¿esto qué origina? Estos factores originan que la sociedad se organice para que haya un mejor sistema representativo, ¿sí? Y eso lo hacen a través de las candidaturas independientes. Muy bien, muchas gracias. Armando. Sí, claro que sí. A forma de reflexión, lo único que me resta decir es que tenemos que entender 3 factores que confunden a la sociedad en su conjunto en términos de la vida pública nacional. Con esto quiero decir que no creamos que porque se aprueben las candidaturas independientes ya se solucionó esa parte. Hoy tenemos, y puedo entenderlo, un descrédito brutal y problemas fuertes hacia los partidos políticos, hacia los políticos en general y hacia los gobernantes en su conjunto. Hoy tenemos que entender que como reflejo de la sociedad, es la sociedad misma la que hace este planteamiento y esta necesidad de corregir de esos problemas en los que nos vemos inmersos todos. No es solo una norma corregida o adecuada para atender un mandato constitucional lo que nos va a corregir en términos como corrupción, como malas prácticas o como entendimiento entre partidos y ciudadanos. Muy bien, tenemos escasos 30 segundos para cada uno, así que apelo a su capacidad de síntesis. Víctor. El Partido Revolucionario Institucional, igual que los órganos electorales, son responsables de difundir la cultura política democrática.
Dentro de ese margen nosotros estamos haciendo cursos, difundiendo lo que es la cultura democrática, difundiendo lo que es la candidatura independiente. Hay que ser precisos, porque si no, generaríamos una incertidumbre en la ciudadanía. Los legisladores locales cumplieron en tiempo y forma con lo mandatado en el Pacto Federal, 1 año para reformar la Constitución. Hay que ser precisos y hay que promover la cultura democrática. Agradeciéndote a ti y a todo el permiso. Muchas gracias. Efraín. Me parece que este tema de las candidaturas independientes no es una especie de medicina a un mal, ¿no? Sino es una evolución al sistema político que efectivamente va a fortalecer a todo el mundo. Los partidos políticos podremos abrir nuestras puertas a más candidaturas externas y los ciudadanos que puedan llegar en una candidatura independiente a gobernar también estarán sujetos del escrutinio público, también serán probablemente víctimas de la corrupción. Por eso, evidentemente, esto quizá no venga a resolvernos todo el problema. Como esta situación de la candidatura independiente, en los próximos años encontraremos nuevos fenómenos que habrá que atender, que habrá que reglamentar, y en eso estará involucrado el PRD. Muy bien. Ascensión. Gracias. Pues nada más decirle a la sociedad, a la gente que nos ve, que los partidos políticos somos un instrumento únicamente. Somos un instrumento de la propia sociedad y que, bueno, hay un reclamo social importante en esta materia electoral y pues que los ciudadanos debemos ejercer nuestro derecho de votar, pero entonces que las leyes deben de garantizar el derecho a ser votado. Y por último, en términos de reflexión, me viene a mi mente una parte de un libro de José Saramago, que se llama Ensayo a la lucidez, donde cuando una sociedad se cansa, el 80%, más del 80% de esa sociedad vota en blanco, y eso sería mucho más delicado y es una expresión que debe ser también respetada. Muchas gracias. Y bueno, Martín. Bueno, yo creo que las candidaturas independientes le viene bien a nuestro país, el Estado de México, en esta época donde existe desconfianza, ¿no?, hacia los partidos políticos y que los ciudadanos buscan de alguna forma otra alternativa para poder acceder al poder público. Entonces, bueno, ya nomás nos queda esperar que una vez que la ley secundaria quede debidamente establecida, pues que en la práctica o en la próxima elección donde llegue a aplicarse, pues llegue a buen puerto y de alguna forma pues las cosas o los resabios que queden, bueno, serán analizados para que de alguna forma esas candidaturas independientes, bueno, sigan estando presentes, ¿no? Muy bien. Horacio. Bien, muchas gracias. La evolución de la sociedad nos ha llevado a este rechazo del que hemos hablado tanto. No es tanto que los partidos políticos seamos tan malos como se dice, y esto sí lo quiero dejar muy claro. Es producto de que somos los dueños de la exclusividad de postular candidatos. ¿Qué nos hace la candidatura independiente? Empatar la evolución de la sociedad con la de los partidos políticos para que entonces la sociedad pueda distinguir la realidad. En esta participación, donde además yo quisiera decir algo que comenté con los legisladores, nos garantizan que van a existir foros para discutir esta legislación secundaria. En estos foros no es la invitación a participar, es recordar a la sociedad organizada que tienen la misma obligación que nosotros de participar en esto para llegar al buen puerto que todos estamos. Muy bien, les agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta ocasión aquí entre todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a usted también que nos ha acompañado aquí este lunes. Lo espero la próxima semana. Por lo pronto le deseo que la pase muy bien.